Well, good afternoon. Buenas tardes. How's everybody doing? ¿Cómo están todos? It's good to see everybody. Hey, qué gusto verles a todos. Hey, before we jump in, I want to honor somebody today. Y antes de empezar, quiero honrar a una persona hoy. It's somebody that you don't see very often. She's not very visible here. Es una persona, una mujer que usted no ve frecuentemente, And yet, every time you walk into this room, you feel the effects of her work. pero aún así, cada vez que usted pasa por estas puertas, usted ve el efecto de su trabajo. And that person is Renee Eisenhower. She's our production coordinator Y here at River Oaks. esa persona es Renee Eisenhower, nuestra coordinadora de producción aquí en River Oaks. Renee's been on our team for 5 years. Renee ha sido parte de nuestro equipo por 5 años. And next Sunday will be her last Sunday on our staff. Y el próximo domingo será su último día como parte de esta iglesia. So we're sad to lose Renee, Estamos tristes de perder a Renee, but we're very excited for her because she's moving back with family in North Carolina. pero estamos contentos porque ella se va a mudar, un deseo que ella tiene de mudarse cerca de su familia en Carolina del Norte. And we know that that's something that has been on her heart, a desire of hers for a while now. Y sabemos que eso ha sido un deseo para ella en su corazón por mucho tiempo. And so Renee has been so impactful here in the ministry at River Oaks. Y el impacto que Renee ha tenido aquí en River Oaks ha sido muy significativo. Renee was the one who helped transition this service from the Student Worship Center into this room. Renee fue quien nos ayudó cuando nos mudamos del auditorio pequeño a este recinto, Which has allowed this ministry to continue to grow. lo cual permitió que este ministerio siguiera creciendo. Through COVID-19, Y también a través de COVID-19, when we were recording our sermons when nobody was allowed in the building, cuando estábamos grabando los mensajes, los servicios, cuando no se permitía que nos reuniéramos, there were a lot of weeks it was just myself and Pastor Luis and Renee in the room shooting sermons. hubo muchas ocasiones en las que solamente estaba yo o el pastor Luis y René ayudándonos a grabar. And then before COVID, we weren't live streaming our services at all. Y antes de COVID, de hecho, ni siquiera transmitíamos nuestros servicios en vivo. And now we are, and that was all work that Renee has done. Y ahora lo hacemos gracias al liderazgo de René. And so she's had a huge impact on the ministry here at River Oaks. Así que ella ha tenido un impacto gigantesco aquí en River Oaks. We are excited for her, but we will miss her as she goes. Estamos emocionados por ella, pero le vamos a extrañar. So can we just show her our ¿Podemos appreciation mostrarle and nuestro aprecio, gratitude? nuestro cariño a René? I asked Renee this morning if she wanted to come up on stage, Le pregunté esta mañana si quería que pasara aquí al altar. and the look in her eyes told me that she wanted nothing to Y do su with that. expresión me dijo, no, no quiero pasar. And so if you know Renee and have the ability to, make sure you say thank you in person. Entonces, si usted la conoce, le invito a que tomemos el tiempo para darle las gracias en persona a René. Have you ever won something in your life? ¿Ha usted ganado algo en su vida? You know, like you win and it like makes you feel better about yourself. ¿Algo que usted ha ganado y le hace sentir mejor acerca de usted mismo? Like it made you feel like you were a big deal. Como le hizo creer que usted era la gran cosa. When I was a senior in high school, Cuando yo era un senior, estaba en mi último año en la preparatoria, I played basketball, yo jugaba baloncesto and our basketball team won sectionals y nuestro equipo ganó los seccionales for the first time since the 1960s. por primera vez desde 1960. It was a big deal. Fue una gran celebración. And then the next year, the next team went further than we did. Y el próximo año el siguiente equipo llegó todavía más adelante. And then the year after that, they went even further. Y el siguiente año todavía fueron más adelante en el So torneo. it didn't take long and nobody cared that we won. Entonces no tardó mucho tiempo en que a la gente ya le dejó de importar que nosotros habíamos ganado. But at the time, it was a big deal. Pero cuando nosotros ganamos, la verdad que fue un eventazo. Like it made us feel really good Nos hizo sentir muy, muy bien. because everybody likes a winner. Porque a todos nos gustan los ganadores. Isn't that true? ¿No es cierto? Does anyone in this room like losing? Alguien que levante la mano a quien le gusta perder. No, okay, perfect. No, perfecto. I mean, think about even the movies that you watch. Piense incluso en las películas que vemos. How many movies have you watched ¿Cuántas películas ha visto usted that the main character at the end of the movie loses? donde el personaje principal al final pierde? I'm sure a couple of you can think of some. Hay algunas, ¿no? Just keep those to yourself. Pero esas no importan. But most movies, Pero en la mayoría de las películas, the main character wins at the end. el personaje principal siempre gana. It's usually really dramatic. Y usualmente es algo muy dramático. If it's a sports movie, the time is
ticking down, Si es una película deportiva, ya se está acabando el tiempo. and then right at the end, Y al final, they always make the winning shot. ellos siempre anotan para ganar. They always make the winning goal. Siempre hacen esta puntuación para ganar. Because we always like a winner. Porque nos gustan los ganadores. Those are the kinds of stories that make us feel good. Porque son el tipo de historias que nos ayudan a sentirnos bien. And yet I think Y aún así creo, we assume that God always likes a winner too. creemos que a Dios les gustan los ganadores también. That we always think that God is on the side of those who win. Pensamos que Dios está del lado de aquellos que ganan. I can tell you, I've never prayed a prayer before a big game Créanme que yo nunca he orado antes de un juego and prayed, "Dear God, y he orado, Padre nuestro, please help me lose." por favor ayúdame a perder. Never prayed that. Nunca he orado así. Never prayed it. Nunca he orado así. Because I always assume, Porque siempre he asumido, or at least hope, o por lo menos espero, that God likes a winner que Dios le gustan los ganadores and that He's on my y que Él side está en mi lado and that His plans and purposes for my life y que sus planes y sus propósitos para mi vida are to win siempre son para ganar and to be victorious y in life. tener la victoria en la vida. I think it's a part of being human. Creo que es parte del ser humano. And so the story we're going to look at today, Entonces la historia que vamos a estudiar el día de hoy, which is Palm Sunday, del Domingo de Ramos, is an example of a group of people who believe God likes a winner. es el ejemplo de un grupo de personas que pensaba que a Dios le gusta ganar And they believe that God's plan and purpose for them was to make them winners too. y pensaban que el plan y el propósito de Dios era hacerlos a ellos ganadores también. And so where we're going to pick up the story today Entonces vamos a empezar la historia. is about a week before Jesus is killed. Es una semana antes de que Jesucristo fuera crucificado. It's at the end of his ministry. Es al final de su ministerio. And for the last 3 years, he's been traveling around. Y por los últimos 3 años él había estado viajando en esa región. He's been teaching and doing miracles. Él había estado enseñando y haciendo milagros. He's becoming more and more popular. Él se estaba poniendo más popular cada día. And about 4 days before this story, Y 4 días antes de esta historia, Jesus has famously brought his friend Lazarus back to life. Dios de una manera poderosa, Jesús había resucitado a su amigo Lázaro After Lazarus has been dead for 4 days. después de que él había estado muerto por 4 días. And so in Jerusalem, Entonces en Jerusalén, which is the center of the social and religious fabric of the society, lo cual era el centro, la capital religiosa y económica de esa región, there's a buzz happening in the city había este ruido, este bullicio, se escuchaba, because everyone has heard there's a guy out in the suburbs porque habían escuchado que estaba Jesús en esa área, who has the power to bring people back to life. que tenía el poder de resucitar a la gente. And so in this story, Entonces en esta historia, Jesus is entering into Jerusalem. Jesús está entrando a Jerusalén There's literally a parade around him, y literalmente hay una multitud de gente alrededor and the city of Jerusalem is going crazy. y la ciudad de Jerusalén está vuelta loca. So Luke 19, verse 36 through 40. Vamos a leer Lucas capítulo 19, versículo 36 al 40. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó donde comienza la bajada del monte de los olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían: Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. Jesús les respondió: si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a clamar. And then over in John 12, verse 12 through 13, Y vamos a leer Juan capítulo 12 del 12 al 13. Dice: el día siguiente la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmeras y salieron al camino para recibirlo. Gritaban: alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de Israel. and then in Matthew 21:10. Y Mateo 21:10, toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba.
So try and picture what's happening here. Entonces, imagínense lo que está pasando aquí. At the time, the population of the city of Jerusalem En ese tiempo, la población de la ciudad de Jerusalén is about the same as the city of Goshen, era aproximadamente del tamaño de la ciudad de Goshen, only not as spread out. It's way more densely populated. pero no estaba tan esparcida, estaba toda junta. And so think of all these narrow little streets Entonces piensa en todas estas calles angostas and bustling markets, y todos estos mercados donde había mucho alboroto. and it's Passover week, Y era la semana de la Pascua, which means there's all kinds of religious pilgrims in the city as well. lo cual significaba también que había muchos peregrinos religiosos que habían llegado a la ciudad. So it's not an exaggeration to say that the city of Jerusalem's population was twice that right Entonces now. no es exagerado pensar que en ese momento la población, el número de personas que estaban en ese lugar era el doble. So picture being at a big sporting event Imagínese estar en un evento deportivo or maybe a concert o a lo mejor un concierto when everybody's coming in or leaving donde toda la gente está entrando y saliendo and everyone's just packed in. y todo el mundo está juntito, ¿no? So the only thing you can do is walk like a penguin. Y todo lo que puede hacer es caminar como pingüino, There's just a lot of people. porque hay mucha gente. And suddenly the city starts to buzz Y de repente se empieza a escuchar esto en la ciudad because they hear that Jesus, porque escuchan que Jesús, the guy who has power to bring dead people back to life, el Dios, Jesús quien había resucitado a gente de la muerte, is walking into the city. está caminando en la ciudad. And so everybody begins to squeeze into the city entrance. Entonces todo el mundo se empieza a juntar en la entrada de la ciudad And they're clamoring to try and see who is this guy y todos están juntos porque están tratando de ver a este that hombre can bring dead people back to que life. puede resucitar a la gente. And there's all kinds of images in here that we miss the significance. Y hay muchas cosas aquí que a veces se nos perdemos el significado. So the palm branches represent military victory. Las las ramas de palmera significa una victoria militar. In this context, you would wave around branches like this to celebrate a king who's victorious after battle. En este contexto se utilizaban las ramas de palmera para celebrar a un jefe militar que había ganado en una batalla. But Jesus has never fought a battle, Pero Jesús no había peleado ninguna batalla and he's never won a war. y no había ganado ninguna guerra. So what are they doing? Entonces, ¿por qué estaban haciendo esto? They're telling Jesus, we're ready to fight with you. Le estaban diciendo, estamos listos para pelear por ti. We're ready to be behind you Estamos listos para apoyarte as you fight for our freedom. mientras tú peleas por nuestra libertad. People are taking off their coats and laying them in front of La gente se Jesus. quitaba sus abrigos y los ponía en el piso. This is them laying out the red carpet for Jesus, Era como poner la alfombra roja para Jesús, like at one of the big award shows. como en esos premios, ¿no? En esas noches de premios. But it's a symbol of submission. Pero es una señal de sumisión, It's a way for people to acknowledge Jesus' authority es una manera de reconocer la autoridad de Jesús and to say, hey, Jesus, we are behind you. y es una manera de decir, estamos contigo. We recognize you as our leader and our king. Te reconocemos como nuestro líder y como nuestro rey. And then people are shouting things like, Hosanna, Y la gente gritaba cosas como Hosana and they're singing songs. y estaban cantando. Hosanna means save us now. Hosana significa sálvanos ahora. And so they're welcoming Jesus into the city as their Messiah, Entonces le estaban dando la bienvenida a Jesús como su Mesías, as their Savior, como su Salvador, as a conquering king, como un rey triunfante, conquistador, because they want Jesus to lead them to victory. porque querían que Jesús los liderara a la victoria. But this isn't unique to Jesus. Pero la verdad es que esto no fue algo único para Jesús. 200 years before Jesus, 200 años antes de Jesús the same exact thing happened. pasó exactamente lo mismo. There was a man named Judas Maccabeus Hubo un hombre que se llamaba Judas Macabeo, who fought against the Greeks quien peleó contra los griegos and defeated them y los venció. and actually won the freedom of the Jewish people for a little bit. Y de hecho ganó la victoria para el pueblo de Israel por un periodo pequeño. This is exactly how they welcomed Judas and his army to Jerusalem, Y esa es exactamente la manera en la que le dieron la bienvenida a Judas Macabeos cuando entró a la ciudad, with palm branches con las ramas de las and singing palmeras songs. y cantando canciones. Because in this moment, Porque en este momento, this is what victory looks like. así era lo que parecía una victoria. This is how you welcome a winner. Así es como ellos le daban la bienvenida a un ganador. In this moment, the crowds looked at Jesus Y en este momento la multitud veía a Jesús like Simon Bolivar.
Simon Bolivar, como Simón Bolívar, who's ready to fight the Spanish colonists así como se iba a pelear contra los colonizadores españoles for the freedom of the people. por la libertad de la gente. They were ready to fight. Ellos estaban dispuestos a pelear, They were ready to win. estaban listos para ganar. And they had to be thinking, Y ellos debieron haber pensado, this has got to be God's plan for este us, es el right? plan de Dios. This has got to be God's purpose. Este debe ser el propósito de Dios. He wants us to be victorious Él quiere que tengamos la victoria, because God likes a winner. porque a Dios le gustan los ganadores. Let me ask you a question. Pero permítame preguntarle, What do you think? ¿qué cree usted? Or maybe more appropriately, what do you hope O a lo mejor es más apropiado preguntar qué es lo que usted espera God's plans and purposes look like in your life? que el plan y el propósito de Dios sea en su vida. Do you think God's plan for your life ¿Piensa usted que el plan y el propósito de Dios para usted or purposes will be fulfilled when God gives you what you want? o el propósito de Dios se cumple en usted cuando Dios le da a usted todo lo que usted quiere? When God makes you happy and successful? Cuando Dios le hace a usted feliz y exitoso. Do you think God's plans will be fulfilled when you get a promotion ¿Cree usted que el plan de Dios se cumple cuando a usted le dan un ascenso en el trabajo or you start making more money? y empieza a ganar más dinero? Do you think God's purpose for your life will be fulfilled when you have a happy, healthy family? ¿Cree usted que el plan de Dios se cumple en usted cuando usted tiene una familia bonita y hermosa y saludable? And a big, beautiful home ¿Y una casa grande and enough income to go on vacation whenever you want? y suficiente dinero para irse de vacaciones cuando usted quiera? Do you think God's plan for your life is to be able to retire someday? ¿Cree usted que el plan de Dios para usted es que usted se retire, se jubile, To be able to be fat and happy, estar gordito y estar feliz, never experiencing any pain or suffering, sin sufrir ningún dolor ni ninguna angustia, never experiencing any disappointment? sin experimentar decepciones? Do you think God's plan for your life is always for your life to look better? ¿Cree usted que el plan de Dios para usted siempre es que su vida sea mejor? Is this the way you think? ¿Esa es la manera en la que usted piensa? Now, if you've been around church for a little while, Ahora, si usted ha estado en la iglesia por algún tiempo, you probably know that I shouldn't say yes to that. probablemente usted diría, no debo de contestar sí a esa pregunta que me acaba de hacer. That you should resist thinking that way. Usted debería resistir pensar de esa manera. And yet, let me ask the question in a different way. Pero permítame hacerle la pregunta de distinta forma. Have you ever thought or questioned, ¿Alguna vez ha usted preguntado o se ha cuestionado why would God allow fill in the blank? por qué Dios permitiría tal cosa? Some sort of pain or Algún hardship tipo de dolor, de dificultad. if He's loving and powerful? Pues si Él es amoroso y es poderoso, ¿por qué permite esas cosas? Why would God ever allow anything like that? ¿Por qué Dios permitiría cosas así? If you've ever thought that way Si usted ha pensado de esa manera or asked yourself that question, o se ha hecho esa pregunta a usted mismo, then there's probably something in you, probablemente dentro de usted hay algo in your inmost being, en su interior that thinks a little bit like the mob on Palm Sunday. que piensa de igual manera como pensaba la multitud el Domingo de Ramos. You think God likes a winner, Que usted piensa, bueno, a Dios le gustan los ganadores and His plans and purposes for my life y sus planes y sus propósitos para mi vida must be to make me a winner too. deben ser que siempre hacerme un ganador. Now, the triumphant entry La entrada triunfal was certainly a part of God's plan and purpose for Jesus. fue realmente parte del plan y del propósito de Dios para Jesús. But 4 days later, we actually see God's plan come to fruition. Y después vemos cómo el plan de Dios se lleva y se cumple. Mark 14, 35 through 36. Marcos 14, 35 al 36 dice, se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. See, what we see is Jesus. Lo que estamos viendo aquí es a Jesús.
He's not celebrated by the mob as a conquering king. Él ya no está siendo celebrado por esta multitud como el rey conquistador. Instead, he's alone in anguish, Está en angustia y está solo. in anticipation of what he knows he's about to experience. Y está con esta anticipación sabiendo de lo que le espera. In the Garden of Gethsemane, we see Jesus sweating blood Y vemos a Jesús en el huerto de Getsemaní sudando sangre from the anxiety of the moment por la ansiedad del momento, because of God's plan and purpose for his life. por el plan y el propósito que Dios tenía para él. See, I don't know about you, Yo no sé usted, but if I were Jesus, pero si yo fuera Jesús, I like the idea of being a conquering king yo preferiría esto de ser un rey conquistador way more than being a suffering servant. en lugar de ser un siervo que sufre. Luke 22, 54 through 62. Lucas 22, 54 al 62. Entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo: este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó: mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato alguien más lo vio y dijo: seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de una hora más tarde otra persona insistió: seguro que este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. See, in this moment, En este momento, instead of the crowd clamoring to see Jesus, en vez de tener una multitud que aclamaba ver a Jesús, he's been abandoned and rejected. ha sido abandonado y ha sido rechazado. The only reason he was even arrested was because he was betrayed by a disciple. Y la razón por la que fue arrestado fue porque había sido traicionado por uno de sus discípulos. Everyone has scattered in fear. Todos habían huido, lo habían dejado. And Peter, Y Pedro, the leader of the church, el líder de la iglesia, Peter, the brave one, aquel que era el valiente, denies Jesus lo negó 3 times. 3 veces. Jesus is abandoned Jesús fue abandonado by those closest to him. por aquellos que eran más cercanos a él. John 18, 38 through 40. Juan 18, del 38 al 40, dice: ¿qué es la verdad?, preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo: este hombre no es culpable de ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos? Pero ellos le contestaron a gritos: no, a ese hombre no, queremos a Barrabás. Barrabás era un insurgente. Have you ever been picked last for a game of soccer in gym? ¿Alguna vez lo han escogido a usted de último para un juego? Doesn't feel very good, does it? No se siente muy bien, ¿verdad? And yet, such a trivial thing. En algo tan trivial, tan superficial. In a span of 4 days, Imagínese esto: en un periodo de 4 días, the same crowd that was choosing Jesus as their king, la misma multitud que estaba clamando a Jesús como su rey, that was laying their coats down in front of him, que habían puesto su ropa para que él pasara, that were ready to submit to him as their leader, aquellos que estaban listos para someterse a él como su líder, now they've rejected him. ahora lo rechazaron. They want Barabbas. Ahora querían a Barrabás. They want Barabbas, the guy who's proven he will fight for what they want. Querían a Barrabás, que había comprobado que él iba a pelear por lo que ellos querían. In 4 days, En 4 días, the mob has gone from shouting, Hosanna, esa multitud había cambiado de gritar Hosana, save us now, sálvanos ahora, to crucify y him, ahora decían: crucifíquenlo, go kill him. mátenlo. John 19, 1 through 3. Juan 19, del 1 al 3. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. ¡Viva el rey de los judíos! Se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Jesus is led outside the city walls. Jesús había sido llevado fuera de la ciudad.
He's stripped naked for everybody to see, Le habían quitado su ropa, estaba desnudo para que todo el mundo lo viera. and he's nailed to a cross. Y fue crucificado en esa cruz. And he dies the most excruciating and humiliating death Rome could think of. Y murió de esta forma tan humillante y tan dolorosa, la manera más vil que los romanos se habían inventado para matar a alguien. Luke 23, 44 through 46. Lucas 23 del 44 al 46. Ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. See, everyone thought that God's plans and purposes was a conquering king. Todo el mundo pensaba que el plan y el propósito de Dios era tener un rey conquistador. But in 4 days, it became really clear Pero en 4 días se aclaró muy bien that God's plan and purpose was the people needed a suffering servant. que el plan de Dios era que la gente necesitaba un siervo que iba a sufrir. Victory in the kingdom of God doesn't always look like winning on earth. Una victoria en el reino de Dios no siempre parece una victoria en la tierra. You thought about that before? ¿Lo había pensado usted antes? See, the moment that Jesus took his last breath, En el momento en el que Jesús tomó su último suspiro, the world thought that Jesus lost. el mundo pensó que Jesús había perdido. The religious leaders who killed Jesus thought they won. Los líderes religiosos que habían mandado a matar a Jesús pensaron que ellos habían ganado. And the disciples thought their dreams died with Jesus. Y los discípulos de Jesús pensaron que sus sueños habían muerto junto con Jesús. But victory in the kingdom of God Pero una victoria en el reino de Dios doesn't always look like winning on earth. no siempre parece una victoria en la tierra. See, even in death, Jesus was victorious. Porque aún en la muerte Jesús era victorioso. Colossians 2. Colossians 2, 13 through 15. Gálatas 2 del 13 al 15 dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún Él les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. See, Jesus shamed the spiritual rulers. Jesús venció a aquellos gobernantes espirituales. And the authorities by what on the cross? Él lo hizo como en la cruz, triunfando Victory. sobre ellos en la cruz. Amén. See, what looked like losing on earth Lo que parece perder en la tierra was actually winning in the kingdom of God. era realmente una victoria en el reino de Dios. Because winning in the kingdom of God Porque una victoria en el reino de Dios doesn't always look like winning on earth. no siempre parece una victoria en la tierra. So, what does victory in the kingdom look like in your life? Entonces, ¿cómo es una victoria en el reino de Dios en su vida? I think one of the main reasons people struggle to believe in Jesus Creo que una de las razones por las que a las personas les cuesta creer en Jesús is because they have misaligned expectations es porque tienen unas expectativas muy desalineadas of what victory in the kingdom of God looks like. de cómo es una victoria en el reino de Dios. They think because they've placed their faith in Jesus, Ellos piensan que porque pusieron su fe en Jesús, everything's going to be better all the time. todo va a estar muy bien ahora. There's no more pain. Ya no vamos a sufrir, There's no more hardship. ya no vamos a tener dificultades. God is going to give me everything that I want. Dios me va a dar todo lo que yo quiero. But when you open up Scripture, Pero cuando abrimos las escrituras, that's just not true. eso no es cierto. And when people realize that's not true, Y cuando la gente se da cuenta de eso, it drives a wedge between them and God. entonces se alejan de Dios. What does victory
in the kingdom of God look like in your life? ¿Cómo es una victoria del reino de Dios en tu vida? There's a lot of things that could be said. Hay muchas cosas que puedo decir, But what I want to talk about today pero de lo que quiero hablar is that God can weaponize the pain in your life es que Dios puede convertir tu dolor en un arma for ministry. para el ministerio. God can take the brokenness in your life Dios puede tomar tu quebrantamiento and use it as a weapon against the powers of darkness. y lo puede utilizar como un arma contra las fuerzas del enemigo. See, I think a lot of people believe Yo creo que muchas personas creen that the sin in our life que el pecado en nuestra vida or the brokenness in our life, o el quebrantamiento en nuestra vida, whether it's in the present or in the past, o ya sea en el presente o en el pasado, somehow disqualifies us que de alguna manera nos descalifica from being able to be used by God. de poder ser usados por Dios. And what I want you to see today Y lo que quiero que usted vea el día de hoy is that the brokenness in your life, es que el quebrantamiento en su vida, whether it's today or in the past, ya sea hoy o en su pasado, if you allow God to redeem it, si usted permite que Dios lo redima, it doesn't disqualify no you le for ministry. descalifica del ministerio, It actually qualifies you for ministry. más bien lo califica para el ministerio. See, when you allow God to redeem your brokenness, Cuando usted permite que Dios redima su quebrantamiento, it grows empathy within you le ayuda a crecer en empatía that can be leveraged for ministry. que puede ser utilizada en el ministerio. Have you ever had a rocky marriage? ¿Alguna vez ha tenido usted un matrimonio que ha estado emproblemado? Like, marriage has been hard. ¿El matrimonio ha sido difícil? If that's you, Si ese es usted and you allow God to redeem your brokenness, y usted permite que Dios redima su quebrantamiento, you're now equipped to mentor other people in their marriages. ahora usted está equipado para ministrar a otras personas en su matrimonio. I talk to people all the time Yo hablo con personas todo el tiempo when we're talking about marriage mentorship. cuando estamos hablando de esta mentoría para matrimonios And they say, well, I could never do that y me dicen, bueno, yo no pudiera hacer eso because my marriage has not been perfect. porque mi matrimonio no ha sido perfecto. And I look at them and I Y say, yo los veo a los ojos y les digo, that's perfect. eso es perfecto. That's exactly what we need. Eso es exactamente lo que necesitamos. If you allow God to redeem that part of your marriage, Si tú permites que Dios redima esa parte de tu matrimonio, because it allows you to have an empathy te permite tener empatía and an understanding y una comprensión of what other people are going through. de lo que otras personas están pasando. And so now you can use that as ministry. Entonces ahora puedes utilizar esa experiencia en el ministerio. Have you ever been through a really bad divorce? ¿Ha pasado usted un divorcio muy, muy malo? People think all the time, God could never use me because of that. Muchas personas dicen, Dios no puede utilizarme porque pasé un divorcio. And I say, if you allow God to redeem it, Y yo le digo a usted que si usted permite que Dios lo redima, He can use it for ministry today. Él lo puede utilizar para el ministerio hoy. I was sitting at Buffalo Wild Wings Monday night, Estaba en Buffalo Wild Wings el viernes and there were four guys sitting around the table from River Oaks. y habíamos 4 hombres de River Oak sentados alrededor de la It was our mesa. men's group. Era de parte de nuestro grupo. And one of the guys is going through a really bad divorce. Y uno de ellos está pasando por un divorcio muy, muy fuerte. He's just really struggling right Y now. realmente está teniendo un momento muy difícil. And in that moment, Y en ese momento, this guy didn't need the pastor él no necesitaba al pastor to tell him what he needed to do. que yo le dijera qué necesitaba hacer. He needed the guy who was across the table, Él necesitaba escuchar a la persona que estaba sentada frente en esa mesa, who went through the same thing 15 years ago, quien pasó un divorcio hace 15 años, who understands exactly what he's going through today, quien entiende perfectamente lo que le está pasando el día de hoy to speak the truth in love to him y le habló la verdad en amor and to encourage him y le motivó in ways that I can't as a pastor en maneras que yo no podía hacerlo, because I've never experienced porque yo no he that. experimentado eso. And yet God was allowing this man's pain Y de esta manera Dios permitió que el dolor de este hombre to be redeemed fue redimido for the purpose of doing ministry. con el propósito de ahora hacer ministerio. One of the things I love about Retta, Una de las cosas que me gusta de esta agencia que se llama Reta, the
Pregnancy Crisis Center in downtown Elkhart. Esta agencia está localizada en el centro de Elkhart y ofrece recursos para personas que están considerando abortos. Is that several of the people on their staff Y el asunto con ellos es que varias personas que trabajan allí, who are the most passionate about helping these women quienes son las más apasionadas por ayudar a estas mujeres and these babies and families y ayudarlas y apoyarlas con sus bebés y sus familias, are women who've experienced abortion themselves. son mujeres que experimentaron o que tuvieron un aborto en su vida, They know exactly what that feels like. porque saben lo que se siente. And yet now they're doing ministry Y ahora están haciendo ministerio and allowing God to redeem the brokenness of their past, y están permitiendo que Dios redima su dolor y su quebrantamiento del pasado to push back against the powers of spiritual darkness para ahora empujar en contra las fuerzas de las tinieblas as they serve women who are at where they once were. al servir a mujeres que ahora están en esa misma posición que ellas estuvieron hace tiempo. See, victory in the kingdom of God, Recuerde, la victoria en el reino de Dios it's not about avoiding pain and hardship. no se trata de evitar el dolor y las dificultades, It's allowing God to redeem your brokenness for good. es permitir que Dios redima tu dolor y tu quebrantamiento de una vez y para siempre. Now I want to be clear. Déjeme ser claro ahora. I'm not saying that God causes the pain in your life No estoy diciendo que Dios causa el dolor en su vida. and that if you're suffering today, it's a part of God's good plan. Y no le estoy diciendo que si usted está sufriendo hoy es parte del buen plan de Dios para usted. We suffer because of sin. Nosotros sufrimos por el pecado. Jesus died because of sin. Jesús murió por el pecado. Not his sin, No su pecado porque él no pecó, but because we live in a world marked by sin. sino porque vivimos en un mundo marcado por el pecado. And so it's not good that you experience pain in your life. Entonces no es bueno que usted esté atravesando dolor en su vida, But God can make good out of your pain. pero Dios puede hacer algo bueno con ese dolor en su God vida. can redeem your pain for good. Dios puede redimir su dolor de una vez y para What siempre. the enemy means for evil, God intends for good. Porque lo que el Satanás intenta utilizar para nuestro mal, Dios lo utiliza para nuestro bien. And this is what we see in the life of Jesus. Y esto es lo que vemos en la vida de Jesús. That the most tragic thing that could possibly happen, Lo más trágico que pudo haber pasado, the God-man who never sinned que el Hijo de Dios que nunca pecó, was murdered because of sin. fue asesinado, fue crucificado por el pecado. Not his sin, No su pecado, but the sin of the world. sino el pecado del mundo, Your sin and my sin. sus pecados y mis pecados. And yet it's in this painful moment Y es en este momento tan doloroso that God redeems que Dios redime to create the most powerful moment in all of history. para crear este momento más poderoso en toda la historia. Jesus died because of sin, Jesús murió por el pecado, but his death gives us power over sin. pero su muerte nos da el poder sobre el pecado. And so that's how we'll close today. Y así es como vamos a cerrar esta tarde. That we will remember the sacrifice that Jesus made for us. Vamos a recordar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. That in Jesus losing his life, Que al perder su vida, he was victorious. Él fue victorioso. When it looks like Jesus lost, Y que cuando parecía que Jesús perdió, he actually won Él realmente ganó. for you and for me. Por usted y por mí. And so at the tables we have tables up front, Tenemos estas 4 mesas aquí al frente and we're going to remember Jesus' sacrifice by taking communion. y vamos a recordar el sacrificio de Jesús al participar de la Santa Cena. The bread represents Jesus' body broken for you, El pan representa el cuerpo de Cristo quebrantado por usted. and the wine, his blood shed for the forgiveness of sin. Y el vino representa su sangre derramada por el perdón de nuestros pecados. And so if you're a follower of Jesus, I invite you to participate today. Así que si usted es un seguidor de Jesús, le invito a participar esta tarde. But as you come and take your elements, let me encourage and challenge you. Y mientras usted pasa a recoger los elementos de la Santa Cena, permítame desafiarle To take a moment to examine your heart para que tome un momento para examinar su corazón and ask the Holy Spirit to show you
any brokenness in your heart. Y pídale al Espíritu Santo que le muestre cualquier área de quebrantamiento en su corazón. Whether it's today or in your past, Algo que esté viviendo ahora o algo de su pasado. that you need to turn over to God Que usted necesita darle al Señor and allow Him to redeem it for good. y permitir que Él lo redima de una vez y para siempre. Not only your good, No solamente por su bien, because if you're holding on to that pain, porque si usted está reteniendo ese dolor, it's not helping you. no le está ayudando. But if you release it to God Pero si usted le entrega al Señor ese dolor and allow Him to redeem it, y usted permite que lo redima, He can turn it into good, Él lo puede convertir en algo bueno. not only for you, but for your neighbors as well. No solamente para usted, sino para las personas que le rodean. Because winning in the kingdom of God, Porque una victoria en el reino de Dios it isn't avoiding hardship. no se trata de evitar las dificultades, It's allowing God to redeem it for good. sino es permitir que Dios redima nuestro dolor para bien. And so, Father, I thank you. Padre, te doy gracias. I thank you for your Jesus, Te doy gracias por Jesús. that you loved us enough to send us your one and only Son, Tú nos amaste tanto para enviar a tu único Hijo, that He lived a life of perfect obedience, que vivió una vida de obediencia perfecta, the life that we couldn't live, una vida que nosotros no podíamos vivir. and He died the death that we deserve. Y Él murió la muerte que en realidad nosotros merecíamos. I thank you for His broken body. Te agradezco por su cuerpo quebrantado. I thank you for His shed blood. Te agradezco por esa sangre derramada. That in a moment that looked like He lost, Que en el momento en el que parecía que Él había perdido, He actually won overwhelming victory en realidad Él ganó una victoria maravillosa for us, your children. para nosotros, tus hijos. And so, Spirit, I just pray in this moment Señor, yo oro en este momento that you would illuminate our hearts to what's true. que tú ilumines nuestro corazón con la verdad. You would convict us where we need to be convicted. Que tú nos redargullas en aquello que necesitamos ser redarguidos. You would encourage and comfort those that need to be comforted. Que tú animes y des consuelo a aquellos que lo necesitan. And that, Spirit, you would begin to redeem the hurt in our lives. Y Espíritu Santo, que tú redimas el dolor en nuestro corazón. That you would redeem the sin in our lives Que tú redimas, nos redimas del pecado en nuestras vidas. as we confess it Cuando lo confesamos and hand it over to you. y te lo entregamos, Señor. God, we want to be used by you Señor, queremos ser usados por ti. for the good of our neighbors Señor, por el bien de las personas que nos rodean and the glory of your name y la gloria de tu bendito nombre and the advancement of your kingdom. y el avance de tu reino en esta tierra. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. You can come to the tables. Puede pasar a las mesas. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. This is the body of Christ broken for you. Este es el cuerpo de Cristo quebrantado por usted. Let's take and receive it. Vamos a participar ahora. And the wine represents the shed blood of Christ for the forgiveness of sins.
El vino representa la sangre que Jesús derramó por el perdón de nuestros pecados. Let's take and receive it. Vamos a participar. And so, Holy Spirit, I just pray that you would give us the courage Espíritu Santo, te pido que nos des el valor to give you the permission de darte el permiso to redeem the brokenness in our life, para que redimas el quebrantamiento y el dolor de nuestra vida, to allow our brokenness para permitir que ese quebrantamiento to be used for ministry, sea usado para el ministerio, Señor, to be used against the powers of darkness, que sea usado contra el poder de las tinieblas, to be used to glorify your name, que sea utilizado para la gloria de tu nombre and to be used to advance your kingdom. y que sea utilizado para avanzar tu reino. And it's the name of Jesus I pray. En el nombre de Jesús oro. And we all said, Y todo el mundo decimos, amén. Amen.